Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nuevamente es un placer para mí compartir la semana número 10 de lo que corresponde a este programa Relaz, desintoxicando la parte espiritual, desintoxicando el alma con la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca del decálogo, los 10 mandamientos de Dios. La semana pasada llegamos hasta el cuarto mandamiento, que correspondía el deber de nosotros hacia Dios. Ahorita vamos a empezar lo que corresponde el deber de nosotros hacia nuestro prójimo. Y para hoy corresponde el quinto mandamiento, que dice así en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, en el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Apreciados oyentes, ¿cómo debemos de comportarnos hacia nuestros padres? ¿Cómo es el comportamiento de nosotros como hijos hacia nuestros padres? El que desecha la autoridad de los padres, desecha la autoridad de Dios, pues nuestros padres representan a Dios en esta tierra. Debemos de ser con nuestros padres respetuosos, debemos de ser con ellos sumisos, obedientes, debemos de amarlos, de ser tiernos con ellos, debemos de ayudarlos. Y sobre todo, debemos de ser un consuelo en su vejez, apoyo en su vejez, en sus últimos días. El amor de una madre es muy grande. Se dice de una anécdota, una fábula más bien, de que un hijo agrede a su madre y le arranca el corazón. Ese hijo sale corriendo apresurado, corre, se resbala en una piedra y cae. Llevaba el corazón en su mano y se escucha una voz que salía de ese corazón que le dijo: hijo, ¿te has hecho daño? Vemos el gran amor de una madre que puede perdonar a un hijo por mucho, por muy malo que haya sido. Es un hijo y esa madre siempre tendrá amor para con él. Entonces nosotros como hijos debemos de obedecerles, de honrarlos. Los hijos y las hijas que no prestan oído a las advertencias de los padres, dice en este mandamiento, los que no prestan oído ni obedecen y desechan todos los consejos de los padres no van a tener parte en la tierra nueva. El mandamiento dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento. Es el único mandamiento que encontramos con promesa. Si nosotros nos comportamos bien con nuestros padres, en todo el sentido de la palabra, vamos a vivir muchos días, largos años en esta tierra, lógicamente aliviados, porque de qué sirviera vivir muchos años enfermos. Dios nos da la bendición de vivir aliviados, gozosos, felices en esta tierra. Viviremos muchos años, largos años. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, días de prosperidad, días de abundancia, días de felicidad. Quiero compartirles y vayamos al libro de Efesios, el capítulo 6, del 1 al 4. Libro de Efesios capítulo 6, del 1 al 4 nos dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Qué belleza, amigos oyentes. La palabra de Dios no miente y nos está dando un consejo de que debemos de ser con nuestros padres en vida
de lo mejor que podamos expresarles a ellos en vida. ¿Para qué esperar que nuestros padres bajen al sepulcro para llevarles rosas, flores, para llevarles serenatas? ¿Para qué esperar que ellos mueran para manifestarles y decirles tanto y manifestarles todo el amor que le teníamos? No esperemos hacia eso. No esperemos a ese día para decirle a nuestros padres que le amamos. Llevémosles ramos de flores, cantémosles en vida, hermano, como dice ese bonito poema. Todo lo que podamos hacer en vida, hagámoslo. ¿Cuál era entonces el ejemplo de Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús con sus padres? Dice que cuando Jesús se perdió, cuando era con sus padres, dice que él permaneció sujeto a ellos y obedecía, hasta le ayudaba a José en la carpintería, era su ayudante, les colaboraba, se mantenía sujeto a ellos. Apreciados oyentes, padres solamente hay uno. Debemos de disfrutarlos, debemos de manifestarle ese amor hoy y todos los días. Espero que haya sido de gran provecho escuchar un poco acerca de este quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlos es respetarlos. ¿Cuántas veces alegamos o nos cansamos porque nuestros padres nos dicen y tal vez nos repiten o tal vez los llamamos cantaletosos? Debemos de soportar. Respetar es soportar a nuestros padres. Ellos van entrando en un tiempo de vejez, la misma que un día usted y yo vamos a entrar también como padres, porque para allá vamos todos. Entonces podamos entender y comprender que nuestros padres es un regalo de Dios. Y repito, honrarlos, amarlos en vida, manifestarle nuestro amor en vida. Habló para ustedes su amigo Carlos Mari y deseo para todos ustedes un día lleno de bendiciones. Es mi deseo, es mi oración.